Muy buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación tenemos la teoría de criterios de escogencia para la selección del medicamento P. Es muy importante una complementación para esta teoría que vamos a desarrollar. Vamos a complementar a eficacia, seguridad, el parámetro conveniencia, el cual se va a desmenuzar en farmacocinética, interacciones farmacológicas y contraindicaciones. Entonces, el parámetro de eficacia, ya centrado a nuestro contexto, recordar muy bien que nosotros nos vamos a centrar en la tabla de enfrente. Ya con el maestro Roberto Ibáñez, ustedes han podido observar estos criterios a desarrollar. Pero vamos ya a especificar como ejemplo a dos grupos farmacológicos como modelo. La diguanidas como representante a la metformina y la glibenclamida, glimepirida, glipizida y gliclazida como parte de las sulfonilurias. A manera de ejemplo, vamos a desarrollar el medicamento P. Vamos a seleccionar. Entonces, esta teoría sirve como base para la siguiente semana, cómo vamos a tener que hacer esta selección. Esta semana tenemos que salir por lo menos con dos grupos farmacológicos de elección, para que la semana entrante de esos dos grupos evaluemos en forma intra. Quiere decir, dentro de un mismo grupo comenzamos a evaluar la eficacia, la seguridad y la conveniencia. Entonces, en el medicamento P, yo voy a trabajar específicamente con cada uno de los principios activos y voy a esbozar dos parámetros importantes: los parámetros intermedios y los parámetros finales. ¿Qué voy a evaluar yo en parámetros intermedios? En primer lugar, el porcentaje de reducción de hemoglobina glicosilada, que es un parámetro importantísimo según la Academia Americana de Diabetes y la ADA, como un criterio de diagnóstico y de control para nuestros pacientes diabéticos. Entonces, vamos a revisar en la literatura qué porcentaje de reducción de hemoglobina glicosilada le corresponde a cada uno de los medicamentos de enfrente. Es importantísimo porque este parámetro mide el control metabólico en los últimos 3 meses. Y esto es fundamental porque nos precisa si el paciente ha estado llevando una medicación y una alimentación en forma correcta. El segundo parámetro es el peso. Si alguno de los medicamentos en mención aumentan, disminuyen o se mantienen ni para aumento ni para disminución. El peso es fundamental. Recuerden muy bien que el peso es fundamental y es una variable para determinar el índice de masa corporal, el cual junto el peso con la talla me permite determinar el parámetro de IMC. El peso es fundamental porque se debe tener dentro de los límites normales para evitar los excesos de calorías y de esta forma el paciente no haga incremento de la glicemia. Entonces, eso tenemos que evaluar. El tercer parámetro es el perfil lipídico. Queremos observar si alguno de los medicamentos que los tenemos en la primera columna favorece o desfavorece o no tiene injerencia alguna en el control del perfil lipídico. Hay que analizar si es que reducen las lipoproteínas de baja densidad, como conocidas como el colesterol aterogénico, si reducen las VLDL, si reducen los triglicéridos, si aumentan las HDL o la lipoproteína de alta densidad. Ello es importantísimo porque nos va a permitir observar cómo se encuentra este control de lípidos. Recuerden muy bien que ellos en su exceso pueden conllevarnos a la gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de no mediadores carbohidratos. Asimismo, colaborarían con la lipólisis para generar una mayor cantidad de ácidos grasos libres y de esta forma activar el diacilglicerol
y ustedes ya conocen por fisiopatología las injerencias que nos puede llevar este diacilglicerol y la proteinquinasa C. El cuarto parámetro es la glicemia, que puede ser en ayunas o puede ser la postprandial. Es importantísimo que evaluemos también este parámetro que es clave dentro de este proceso para poder observar cómo se está dando el control de la glucosa sanguínea. Y es fundamental tener en cuenta que en los 3 momentos del día puede tener fluctuaciones. Estos son los parámetros intermedios a evaluar por parte de estos medicamentos. En los parámetros finales, nosotros vamos a evaluar otro contexto vamos a evaluar. En los parámetros finales vamos a evaluar si estos medicamentos pueden prevenir cualquiera de estos aspectos. En primer lugar, el stroke. Ver básicamente alguna prevención a nivel del accidente cerebrovascular, que es una causa de mortalidad en el paciente diabético. Vamos a observar si es favorable, si es desfavorable o no tiene algún impacto sobre la prevención de este parámetro final. El segundo aspecto es evaluar el infarto agudo del miocardio. Si previene alguna de estas moléculas, alguno de estos fármacos, previene el desenlace de un IMA. Recordar muy bien que por historia natural de la enfermedad, el paciente diabético tiene estos desenlaces. Lo que hace la medicación es retrasar estos contextos. El siguiente es comparar en la insuficiencia cardíaca congestiva, si previene el desarrollo, si evita este desenlace. Luego tenemos las complicaciones, hasta ahí hemos conversado los 3 primeros, las complicaciones macrovasculares de la diabetes mellitus tipo 2. A continuación tenemos las complicaciones microvasculares. En retinopatía diabética, si disminuye, o si favorece, si desfavorece, o si no tiene alguna injerencia en ello. El siguiente es en la nefropatía diabética, en el daño renal, en la macroalbuminuria, en la microalbuminuria, en la proteinuria y por último en la neuropatía diabética. En este contexto, así es como tenemos que evaluar todo este proceso. Pero ¿cómo lo vamos a operativizar? Como les comentaba en la sesión de esta semana, yo tengo que seleccionar mi evidencia y según la valoración de mi evidencia, entonces yo escribiré la numeración que corresponde a la evidencia, que a continuación les voy a hacer un recordar con una leyenda operacional. Pero al mismo tiempo, uno tiene que colocar, por ejemplo, observo que la metformina reduce un 2,5%, colocaré 2,5% slash y anotaré el valor de la evidencia. 5, 4, 3, 2 o 1. Igualmente para el peso, observo que la glibenclamida desfavorece, colocaré desfavorece, un slash y colocaré el tipo de evidencia que he utilizado para ello. Observaré que la gliclazida reduce un 10% la glicemia. Colocaré ese 10% y un slash la evidencia. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos aspectos antes de llenar la tabla. Si por ejemplo observamos que glimepirida favorece, tiene un valor de favorecer, ¿no? Quiere decir favorable en la prevención de la retinopatía diabética, colocaremos F slash y el número de la evidencia. Y así completaremos las evidencias que tengamos. De repente no se llena toda la tabla, pero hasta donde podamos completarla. A continuación tenemos una leyenda muy importantísima que usted tiene que tener en cuenta para esta unidad. F de favorable, D de desfavorable, tenemos aumento, reducción de los parámetros comentados anteriormente. 5 más
es la de mayor calidad de evidencia. Es un metaanálisis de alta calidad o una revisión sistemática de ensayos clínicos o un ensayo clínico de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo. 4 más será un metaanálisis bien realizado, una revisión sistemática de ensayos clínicos o un ensayo clínico bien realizado con poco riesgo de sesgo. 3 más será un metaanálisis o una revisión sistemática de ensayos clínicos o un ensayo clínico con alto riesgo de sesgos. 2 más será una revisión sistemática de alta calidad de estudio de cohortes o de casos y controles, estudio de cohortes o de casos y controles con bajo riesgo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal. Y 1 más, estudio de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. Por tanto, la mayor calidad de la evidencia está en la numeración más alta y la menor calidad de la evidencia estará en la menor numeración de la evidencia. 1 más será mucho menos que 5. 5 será el de mayor calidad de evidencia. Por lo tanto, para dejar bien asentado, yo observo que la metformina reduce un 3%, colocaré 3 slash y observo que ha sido tomado de un metaanálisis de alta calidad con bajo riesgo o con muy poco riesgo de sesgo, pero es un metaanálisis de alta calidad, por lo tanto colocaré slash 5 más. Y así vamos a poder evaluar exactamente las diferencias con respecto a estos parámetros. Vamos a enfocarnos con respecto a la seguridad. La seguridad es muy importantísima. La seguridad es clave porque nos permite observar las frecuencias, las severidades con un nivel de evidencia de una reacción adversa. La presente tabla ya es un ejemplo porque todos los medicamentos van a depender en base a los grupos farmacológicos que usted seleccione, pero le estoy colocando a manera de ejemplo. Este es el grupo farmacológico sulfonilurias con sus 4 representantes y este es la diguanidas con su representante metformina. En la primera columna tenemos las reacciones adversas ya sistematizadas en base a sistemas. Una reacción, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, de taquicardia en ese caso, de hipotensión, de hipertensión, vienen a ser reacciones adversas cardiovasculares. Una reacción adversa de somnolencia, de mareos, será del sistema nervioso central. Tos, dificultad respiratoria, del sistema invención. Incremento de la glucosa, de las hormonas tiroideas, entre otras, endocrinológico. Náuseas, vómitos, diarreas, gastrointestinal. Infecciones al aparato genitourinario, será sistema invención. Mialgias, músculo esquelético. Rash, dermatológico. Entonces todo tiene que estar ya organizado y sistematizado. Vamos a colocar un ejemplo. Observo que la metformina produce tos. Entonces ubicaré el sistema y escribiré tos slash la evidencia que he tomado para redactar esta RAMS. Observo que la glipicida incrementa básicamente de peso. Nos vamos endocrino. Incremento de peso slash la evidencia que he tomado de base. Glimepirida, observo que produce rash. Colocaré rash slash la evidencia que me conlleva a ello. En la siguiente lámina usted observa que la seguridad está centrada en la evidencia y en la frecuencia. La evidencia, recuerden bien, en este caso, un metaanálisis de ECA será 1 más. Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados serán 2 más. Los metaanálisis de cortes 3 más. Y así sucesivamente. En la seguridad, en la frecuencia, como pueden observar, muy frecuente será 2 más. 4 más será frecuente. 6 más infrecuente. 8 más raro y 10 más muy raro.
Entonces, ¿cómo vamos a tipificar nosotros? A ver, en primer lugar, decimos, se encontró una reacción adversa, que es tos, y viene de un metaanálisis de Cortes, será 3 más. Muy bien. Y me indica la literatura que es frecuente, 3 más 4, 7. Entre 10, 0,7. Así lo tabulo. Esta es la tabulación. Se ubicará en medianamente seguro. Medianamente seguro. Entonces de esta forma vamos a poder seleccionar el medicamento con su reacción adversa y si es inseguro, medianamente seguro o seguro. Entonces yo colocaré aquí en la parte anterior, si observo que la metformina produce tos, por ejemplo, ubico respiratorio, coloco tos, ¿sí? Colocaré la evidencia según la seguridad, según la evidencia. Si es un 2 más, colocaré 2, por ejemplo, 2, ¿sí? Slash, y la frecuencia, si es 4, slash 4, y el igual será 2 más 4, son 6, entre 10, 0,6, y se ubica en medianamente seguro. Entonces yo colocaré igual MS, medianamente seguro. Por lo menos entre unas 2 a 3 reacciones adversas tenemos que considerar por cada uno de los medicamentos que seleccionemos. Acá tienen una definición muy importante como operacionalmente decimos, y usted puede observar cuándo es muy frecuente. Se producen con una frecuencia igual o superior a un caso cada 10 pacientes que entran en contacto con el medicamento. Se expresa mayor o igual a 1 sobre 10. Frecuente es cuando es menos de 1 sobre 10, pero más que 1 sobre 100. Infrecuente cuando es menos de 1 sobre 100, pero es más que 1 sobre 1000. Raro cuando es menos de 1 sobre 1000, pero es más de 1 sobre 10.000. Y será muy rara cuando tendrá menos de 1 en 10.000. Esta es una definición operacional muy importante que va a tener que utilizar en este proceso. El otro parámetro importante es la farmacocinética. Recordar muy bien que aquí usted va a tener, por ejemplo, de cada uno de los medicamentos que va a evaluar su biodisponibilidad, su efecto de primer paso, el volumen de distribución, la unión a proteínas plasmáticas, el metabolismo y la excreción. Cuando hablamos de biodisponibilidad hay que observar de qué grado es. Si es una biodisponibilidad baja, es cuando se absorbe menos del 60% a la circulación sistémica. Si la absorción está entre 60 y 80%, será moderada. Y si es mayor al 80%, será una biodisponibilidad alta. Entonces, observe la numeración que se le da, 0, 1 y 2. Será 2, la numeración mayor, cuando la biodisponibilidad sea alta. El efecto de primer paso, recuerde bien que es el metabolismo presistémico. Hay que observar si presenta o no presenta. Si no presenta, es 1, ya que la gran mayoría de los medicamentos, mediante la vía presistémica, se van degradando. El volumen de distribución hay que observar si es alto o si es bajo. El punto de quiebre es 2 litros por kilogramo de peso corporal. Cuando es mayor a 2 litros por kilogramo de peso corporal, el volumen de distribución es alto y el fármaco está más en tejido que en plasma. Será 1. Y si es bajo, 0. La unión a proteínas plasmáticas, recordar muy bien las 3 proteínas claves, albúmina, glicoproteína ácida y las lipoproteínas. Importantísimo porque nos van a llevar hasta las dianas farmacológicas. UPP baja es cuando se une un menor al 60%, UPP moderada cuando se une entre un 60 y 80%, y una UPP alta cuando se une a un mayor 80%. En este caso, será una mayor puntuación para aquel que tiene baja unión a proteínas plasmáticas. Y esto es importantísimo, porque un fármaco con alta unión a proteínas plasmáticas en un paciente ya geriátrico, en un paciente desnutrido, en un paciente con bajos niveles proteicos, entonces no va a cumplir el objetivo indicado de esta afinidad que tiene, y por ende puede quedar un gran porcentaje de fármaco libre. Respecto al metabolismo, hay que observar si la ubicación es a nivel hepático o extrahepático. Recordar muy bien que mientras tenga extrahepático será mejor
o si tiene más de 2 vías metabólicas será mucho mejor porque va a saturar menos al tejido en mención. Recuerde que los pacientes con esta enfermedad tienen ya de base algún problema hepático. Puntaje 0 y 1. En la excreción será baja si se excreta menos de un 60%, será moderada si se excreta entre 60 y 80% y será alta si se excreta mayor al 80%. Hago una corrección, acá tiene que ser al revés, 2, 1 y 0. Será más alta la puntuación mientras menos me excreto por la vía renal para no saturar el tejido. Y el tiempo de vida media corta, el tiempo de vida media, que es la cantidad de principio activo que está a la mitad en un tiempo determinado, será corto cuando es menor a las 6 horas, será intermedio cuando es de 6 a 12 horas y será alto cuando pasa las 12 horas como tiempo de vida media. Entonces la puntuación es mayor cuando el tiempo de vida media es alto. Quiere decir que voy a utilizar menos número de tomas al día. Tienen una leyenda en la parte inferior de BD, volumen de distribución, VP, unión a proteínas plasmáticas, y T medio es tiempo de vida media. Lo siguiente es la contraindicación. Es muy importante tener en cuenta que aquí vamos a colocar los medicamentos y está tipificado por sistemas. Hay que ubicar por lo menos entre 2 contraindicaciones que tenga cada uno de estos sistemas. Respecto a las interacciones farmacológicas, vamos a precisar lo siguiente. En primer lugar, tenemos el medicamento, que lo colocaremos en la parte inferior de la primera columna. Hay 4 subtipos de interacción farmacológica. La contraindicada, cuando los fármacos no deben usarse en forma simultánea, los puede conllevar a la muerte. Severidad mayor, cuando la interacción puede causar la muerte y o requerir intervención médica para minimizar o evitar efectos adversos graves. Será moderada cuando la interacción puede agravar la condición del paciente y o requerir una alteración de la terapia. Y menor es cuando los síntomas pueden incluir aumento de la frecuencia o la gravedad de los efectos adversos, pero en general no requiere una alteración importante de la terapia. Colocaremos cuáles son las contraindicaciones, por lo menos 2 por medicamento.